lo que más podamos de la conciencia que nos acusa de nuestro pecado, de conductas que sabemos que están mal y aún de las que no sabemos que están mal. Debemos acercarnos a Dios con humildad. Muy bien. Perdónenme, yo creo que repetí este texto. Sí. Miremos Colosenses 1, 9 al 10 y seguimos tocando textos. Por esta razón, Pablo está hablándole a la iglesia de Colosas. También nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa palabra sabiduría y comprensión espiritual es muy importante y sobre todo en el contexto bíblico. Nosotros en el libro de Proverbios y en la mayoría de textos del Antiguo Testamento encontramos que la sabiduría es algo que el judío tenía era su baluarte, era una condición diferente al conocimiento de alguna ciencia o de algún arte. La sabiduría proviene únicamente del conocimiento que haya de Dios, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, recuerden ustedes. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, nos estamos refiriendo a ese conocimiento espiritual, nos estamos refiriendo al crecimiento que tiene un creyente cuando se acerca a la palabra y no solamente tiene un concepto acerca de ella, sino que lo vive. Esa es la sabiduría que está pidiendo Pablo y que ora para que lo vivan los colosenses, pero se aplica a nuestra vida también. Debemos orar para que el Señor nos llene de ese conocimiento de su voluntad, que nos llene de esa sabiduría que solamente su palabra nos puede traer. Para eso, para orar, para acercarnos a Dios, debemos confesar nuestros pecados. Miren, esta frase la leí esta tarde y me gustó mucho citarla. No sé si sea de John Flavel, no sé, y no sé tampoco si dije el apellido de forma correcta, pero un hombre puede tener la lengua de un ángel y el corazón de un diablo. Los fariseos eran eruditos, pero sepulcros blanqueados. Cierto, hay que tener mucho cuidado a la manera como nos acercamos al estudio de la palabra. Bien, ahora miremos o entremos ya de lleno. Esperaría no demorarme tampoco tanto. Si de pronto voy muy rápido, entonces también háganmelo saber para que de pronto dejemos claros algunos puntos si es que no lo están. Bien, en la observación vamos a tocar unos textos, ya ahorita se los voy a decir. Vamos a tomar un texto y a ese texto tenemos que hacerle unas preguntas. Es lo más importante a la hora de acercarnos a un texto. Muchas veces, y hace 8 días tuvimos una pregunta al final, y es cierto, ¿cómo podemos estudiar nosotros cuando no tenemos herramientas, de pronto como una Biblia de estudio, o cuando no tenemos un comentario bíblico, o cuando no tenemos un atlas o un diccionario? Yo creo, y lo decíamos hace 8 días también, que la escritura por sí sola podemos estudiarla y podemos eh, adquirir el objetivo que tiene la escritura en nuestra vida, ¿sí? No estoy diciendo que no es importante estudiar con otros elementos. Claro que sí, es muy importante, pero si no los hay, el Señor también nos ayuda, nos ilumina. Para eso está el Espíritu Santo y nos guía para entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Pero hablando ya en la parte técnica y cómo nosotros debiéramos observar la escritura, lo primero es tomar el texto y hacer algunas preguntas. Esas preguntas pueden ser las que están viendo ahí: quién, qué, dónde, cuándo, por qué. Bueno, hay cantidad de preguntas que ustedes le pueden hacer a un texto. Esas observaciones es el resultado de
constantemente ver el mismo texto. Ustedes no pueden tomar el texto y empezar a observar o a empezar a preguntar a veces muchas cosas cuando no se ha leído tantas veces. A veces vemos cosas, es cuando lo leemos muy, muy seguido, no una vez. Por eso la importancia de meditar y de memorizar. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Es muy importante. Ahora, en estos puntos de la observación, miremos, observemos algunas cosas y vamos a ir resolviendo algunas preguntas de cómo podríamos sacar esto. Miremos el capítulo 21 de Mateo. No lo voy a leer todo, pero quiero ir a un punto particular. Es en el verso 23. Voy a leer esta sección. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Miren ahí, voy a detenerme ahí para darles algunos ejemplos. Si seguimos la línea del texto, tenemos que ir viendo quiénes, por ejemplo, dónde, por qué y qué. Esas preguntas están implícitas en el texto, ¿verdad? ¿Dónde? Miren ahí en el verso 23, cuando llegó Jesús al templo, ¿dónde estaba? ¿Qué es el templo? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba Jesús yendo de lo más pequeño a lo más grande? Y tendríamos que ir unos versos atrás. Si vamos atrás, al principio del capítulo, miren lo que dice el verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, entonces él estaba yendo a Jerusalén. Ahí en el verso 1 todavía no ha entrado. No ha entrado. Más adelante va a entrar. Pero ya sabemos, miren el verso 10. Cuando él entró en Jerusalén, pero después se va. Miren el verso 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Jerusalén a Betania y se hospedó allí. Es decir, no puedo solamente coger un texto y empezar a preguntar, sino que esas preguntas me van a obligar a llegar a otras partes del texto, porque esta narración nos está permitiendo ir a esos lugares para comprender mejor el contexto, qué es lo que está pasando. Ahora, si seguimos de pronto unos análisis cortitos, él está en el templo y en el templo hay unas personas particularmente. Lo dice en el verso 23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba. Entonces, hay unos personajes que están dialogando o que van a dialogar dentro de eso que estamos leyendo. Eso nos va a ayudar a identificar lo que quiero que veamos en los versos más adelante, en el verso 33. Siguiendo el discurso que Jesús está hablando con los principales, ¿verdad? Con los fariseos. Entonces, en el verso 33 aparece el punto que vamos a tocar en este ejemplo de observación. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una villa y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores?
Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Miren eso. Esta parábola es fuerte. Está hablando de una situación que pertenece al contexto, que está hablando de algo que podía ocurrir, que eso es una parábola, es un evento, una situación que puede nunca haber sido cierto o que nunca haya pasado más bien, y se coloca porque puede ser de la cotidianidad. Están poniendo una cotidianidad, pero miren esto, es lo que quiero que miremos del paralelo que les quise poner en la diapositiva, y es Jesús está hablando de su autoridad, porque en los versos anteriores habla acerca de ello. Y ahora muestra una parábola y pone eh, una situación particular. Un hombre que tiene una viña y entonces edifica una torre. Hay gente que está trabajando ahí, pero estas personas están siendo de una u otra manera ladrones, no están trabajando de la forma correcta y envía él personas que vayan y llamen la atención de esa mala labor que están teniendo, y la respuesta de los trabajadores es matar a los emisarios. Y por último, matan al hijo del dueño de la empresa. Pero la actitud de los fariseos es esta. Verso 41, miren, y métanse en el contexto. Lean este pasaje y lean todos los pasajes con la intención que tiene, en este caso Mateo, escribirlo. Yo no podría leer el verso 41 así. Llevar a esos miserables a un fin lamentable y arrendar a la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ellos no estaban hablando con esa intención. Ellos estaban ofendidos por todo lo que pasaba. Miren las palabras que está utilizando el verso 41. Ellos le dijeron llevar a esos miserables a un fin lamentable. ¿Ven? Miserables. No está utilizando palabras, si en el castellano, en el español, no está utilizando palabras suaves. Y la respuesta de Cristo es, nunca leísteis en las Escrituras, verso 42, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Esas personas estaban diciendo miserables, pero se estaban diciendo miserables a ellos mismos, porque Cristo, dentro del contexto que estamos leyendo, los estaba condenando. Y miren el verso 45. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Tal vez, bueno, más adelante el pastor va a predicar de este texto y yo no voy a predicar del texto en este momento, pero el punto es, se dan cuenta que cuando se va uniendo, se va hilando el tema en el texto, lo vamos a comprender. El mismo texto, curiosamente, nos muestra que es un texto sencillo de comprender. A nuestros ojos está clarísimo. Mateo está dándonos masticadito la historia. Nos está diciendo, estaban hablando de ellos. Pero lo que quería yo hacer en el paralelo es, si nosotros somos personas que constantemente leemos la escritura, hablaba con Sergio el domingo, este texto es muy parecido a otro texto que encontramos en 2 Samuel 12, 1 al 3. Miren ahí, ustedes ya lo conocen, no voy a profundizar tanto en el texto, pero ya saben que Natán va a ir a hablar con David y coloca una situación que puede pasar, y en esta situación coloca a un cordero, a una persona que era el único cordero, el más querido, que comía de su plato, y viene prácticamente el vecino y va a recibir a alguien y lo que hace es coger y robarse la oveja y va y la mata, esa que tanto amaba el otro hombre. Y la actitud de David, ¿cuál es? El verso 5 lo dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y
y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿A qué le suena eso de lo que acabamos de leer? Puede ser la misma actitud del fariseo o de los fariseos que estaban indignados. David está indignadísimo, como estos hombres están indignados, pero ¿cuál es la respuesta de estos dos? El verso 7, como Jesús acusa también a ellos, el verso 7, Natán acusa a David y le dice, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, yo también entregué. Ahora, él está hablando de todo lo que ha hecho el Señor. Cristo les habló a ellos también. Y entonces la respuesta de David en el verso 13 es, he pecado contra el Señor. Ahí hay un contraste, pero estamos viendo unas situaciones similares. ¿Cómo podríamos nosotros de estas dos historias que acabamos de leer aplicarlas a nuestra vida? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quería que vieran que la escritura es bueno observarla desde varios puntos. Miren cómo aparecen dos situaciones muy parecidas que están llamando a un arrepentimiento, que están hablando de algo que Dios está llamando al corazón y a decir, miren lo que ustedes hicieron. Unos los condena y otro recibe la amonestación y se arrepiente de ello. Pero es observar, ese es el punto, observar. Bien, creo que no me aparece esta parte de acá. Bueno, la interpretación, yo creo que eh, estaba aquí en las diapositivas, pero bueno, no me aparecen. Igual las vamos a tocar ahorita en la tabla, que es donde quiero que de pronto duremos un poquito más de tiempo. En la interpretación, lo que nosotros debemos entender es qué significa, qué significado tiene lo que acabamos de ver. Por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con Jesús y los fariseos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Estamos viendo la situación. Y en el caso de David, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es la importancia? Los mismos textos dicen, ¿no? Una palabra, miren que la palabra que podríamos relacionar es, los fariseos sabían que estaban refiriéndose a ellos, y en el caso de David y Natán, cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, ¿sí? Esos son términos muy puntuales en el texto, es una acusación, le está diciendo, es usted. Lo mismo hizo Jesús, les digo, son ustedes, esos que querían matar y que mataron a, a los que estaban enviando a esas personas para que dieran el fruto y el resultado, el producto, son ustedes. Ustedes fueron los que hicieron eso. Uno dice, wow, es fuerte, ¿verdad? Por qué quiso el escritor? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el escritor quiso poner eso ahí? ¿Qué importancia tiene eso en todo el discurso? Hay que irlo observando. Ya vamos a verlo con un texto en particular. Pero bien, pasemos en este momento a la aplicación. Es decir, cuando interpretamos el texto, estamos entendiendo todos los componentes que pertenecen al texto. Espero que en lo poquito que pude hacer me haya hecho entender. Es decir, hay que ver los personajes, si es que es una narración, hay que ir viendo los personajes, hay que ir viendo el desarrollo de la historia, cuál debería ser o cuál es el que nosotros creemos que es el propósito del escritor al colocar ese texto ahí, esa situación ahí. Sin duda es muy importante. En el caso de David es muy importante porque hay unos salmos que se relacionan con esa historia particularmente. El llamado que Jesús hizo al arrepentimiento para el pueblo de Israel fue constante en el libro de Mateo. Sabemos que en el verso 12 Jesús ya dice, estos hombres no quieren entender, entonces empieza a hablarles por parábolas. Estamos hablando del capítulo 21, es decir, ya han pasado bastantes capítulos, es decir, bastantes situaciones en donde ya Cristo había determinado cambiar la forma de su mensaje. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando leamos los textos bíblicos, comprender que no podemos sacar un texto de su contexto, sino que
tenemos que entenderlo todo lo que hay alrededor. Bien, entonces en la aplicación debemos preguntarnos ahora, esa interpretación que hicimos del texto, ¿qué aplicación tiene en mi vida? ¿Qué efecto puede tener eso en mi vida? Y esto es el objetivo de todos nosotros como creyentes, ¿sí? Yo no puedo leer Sherlock y decir, bueno, las 5 semillas de naranja significa que es que yo tengo que guardar 5 semillas en un sobre. Yo no puedo interpretar o aplicar una historia como Sherlock Holmes a mi vida, no lo puedo hacer y no lo debería hacer. Pero la escritura tiene una aplicación a nuestra vida y eso es donde cuidadosamente tenemos que ir observando y hacernos esas preguntas que vienen acá. ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? Por ejemplo, eso que vimos de Mateo y eso que vimos de Segunda de Samuel. ¿Qué efecto tiene eso en mi vida? ¿Qué efecto tiene esa historia en mi vida? ¿Qué relevancia? Y esto se ve a través de 5 puntos que ustedes los vieron ahí. PPMP, que es pecado que abandonar. Esos son preguntas. Es decir, este texto me está diciendo que yo tengo que abandonar un pecado. Ese texto, el que leímos en Mateo y en 2 Samuel, nos está llamando a abandonar un pecado. Sin duda, lo que les estaba hablando a los fariseos y a David era que ellos estaban pecando contra Dios. Entonces, era un pecado que tenían que dejar. David dijo, he pecado. Entonces, él tenía que abandonar un pecado. Nosotros, en la aplicación de nuestra vida, debemos abandonar un pecado. Dios, a través de su palabra, nos llama al arrepentimiento, sin duda alguna, y esos textos creo que nos llaman a nosotros al arrepentimiento, precisamente. A ver que tenemos conductas que muchas veces pasamos por alto y pasa el tiempo y no nos arrepentimos, y el Señor llama aún con misericordia y su favor y nos llama a arrepentirnos. Pero podemos ser como los fariseos o podemos ser como David y arrepentirnos de esa condición. ¿Alguna promesa que reclamar? Estos textos no se aplican, yo creo que a esa sección porque no están hablando de alguna restauración para nuestra alma, nos están llamando al arrepentimiento. ¿Es un ejemplo a seguir? Puede ser, pero no pondría yo a David como el ejemplo porque pues él pecó. Es decir, debemos más bien seguir lo que nos está llamando Dios a hacer y es arrepentirnos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, arrepentirnos. Frente al llamado de Dios a arrepentir, hay un mandamiento que obedecer. Creo que no aparece explícito. Los mandamientos que obedecer son textos que explícitamente nos están hablando de algo que deberíamos hacer. Hay que tener cuidado ahí con eso también, pero sé que me están entendiendo en ese aspecto. Una piedra de tropiezo que evitar. Tal vez si hacemos el paralelo, sí, deberíamos evitar la conducta farisaica de creer que sabemos todo, no apoyarnos en la confianza, en la fe que debemos tener en Cristo eh, y volvernos orgullosos del conocimiento que tenemos acerca de la palabra. Eso es algo que debemos evitar, ¿no? Debemos ser más bien personas dóciles a escuchar la reprensión y arrepentirnos, por ejemplo. Ese es esos serían los 5 puntos que podríamos tratar de ver a partir de lo que estudiamos en este pasito de tiempo. Perdón, es muy corto. Bien. No sé por qué no aparece. Ok, ya. Eh, en el ejercicio de la repetición, estamos refiriéndonos a algo que debe ser constante. El ejercicio de analizar los textos, de sentarnos a estudiar, es un ejercicio que debe ser constante. Leyendo un poco este libro, yo lo puse en la recomendación. Es un libro que me parece muy bueno para la introducción. Se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. R.C. Sproul habla acerca de los cristianos sensuales. Él le llama a eso. Y dice que los cristianos sensuales, cuando utiliza esa palabra, él se está refiriendo a las personas que
simplemente se dejan llevar por los sentidos, son aguzadas en los sentidos y esa es su forma de comportarse. Entonces, ellos, si están muy felices, entonces leen la escritura, si están muy tristes, pues no la leen y se dejan llevar como por la emoción. Él dice que no debería ser nuestra actitud debería ser disciplinarnos, ¿sí? Recuerden lo que dice Hebreos, la disciplina al principio no es algo bueno, como sabroso para nosotros, pero trae un beneficio futuro que deberíamos considerar. Miren lo que dice Salmos 119:97. Esta actitud es hermosa. Digámoslo así, cuando meditemos en la palabra, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Miren esos signos de admiración. Cuánto amo tu ley. Nuestra actitud muchas veces no es así. No es, no había visto, por ejemplo, yo me emociono un poco cuando veo algunos paralelos así. Digo, wow, es increíble ver cómo el Señor ha hablado de muchas formas y ha sido recalcitrante en un punto, en el arrepentimiento, por ejemplo. Es increíble verlo desde el antiguo y verlo en el nuevo y verlo. Eso a mí me emociona, me hace sentir gozoso que el Señor nos llama al arrepentimiento y con constancia lo hace. Eso es para mí una alegría y debería ser para nosotros alegría ver todo lo que observamos a través de la palabra, dar ese suspiro, esa alegría de cuánto amo tu ley. ¿Sí? Puedo meditar en ella todo el día y no me cansaría de ello. Debería ser nuestra actitud al acercarnos. Bueno, ahora sí, llegamos a otro puntito, un poquito, ay, hice trampa para que no, no tenía que ver, porque la idea era irlo desarrollando. Vamos a leer este texto, creo que quedó mal organizado. A Romanos 5, 6, 7 y 8. Aquí solamente dejé el 6, pero vamos a colocar los 3 versos. Miren esto. Ahí vamos a hacer el ejercicio que aparece en la tabla, que es el ejercicio de estudio, entrando un poquito a aplicar otra vez lo que acabamos de ver, pero en un solo texto. Entonces, Romanos 5, 6 al 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto a mí me gusta mucho, eh, porque habla de nuestra conducta y habla de nuestra condición antes de estar frente al Señor y ser creyentes. Pero este texto lo podríamos malinterpretar por las palabras que aparecen ahí, ¿verdad? Eh, Muchas veces nosotros en el verso 6, por ejemplo, ese porque mientras aún éramos débiles, la palabra débiles nosotros podríamos malinterpretarla considerándonos a nosotros mismos como personas eh, con una debilidad, con una condición como eh, de vulnerabilidad, esa es la palabra que quería utilizar. Nos sentimos vulnerables. La pregunta, perdóname un segundo, que es que escucho por ahí. La pregunta ¿es lo que quiere decir el texto? El texto nos está diciendo que cuando nosotros éramos débiles, imagínense ustedes ese escenario por un momento, estamos en una guerra y nos tienen acorralados, estamos ahí sin agua, tirados en el suelo, secos, un sol terrible en nuestra cara, escuchamos solo balas y estamos débiles y el texto dice que a su tiempo Cristo murió por los impíos, o sea, es como si Él estuviera viendo el momento preciso para coger y correr hacia nosotros y meterse así
y ser baleado por los enemigos. Alguien podría interpretar ese texto de esa forma, porque lo vemos de esa forma, porque mientras aún éramos débiles, estábamos necesitados, débiles, flacos, pero en un tiempo oportuno, el tiempo de Dios, como escuchamos muchas veces, es perfecto, murió por los impíos. Y entonces nosotros decimos, wow, el Señor es maravilloso. Y es cierto, pero la interpretación del texto está mal hecha. Primero, porque no tenemos en cuenta los versos anteriores, ¿verdad? No tenemos en cuenta qué está diciendo en el verso 5, 4, 3, en el 2, en el 1, siquiera al inicio de la carta, no sabemos. Deberíamos tener en cuenta esas cosas. ¿Por qué él nos está diciendo eso? Sería mi pregunta. ¿Por qué nos está diciendo que porque mientras aún éramos pecadores? Luego, ¿qué es lo que está diciendo los textos anteriores? Y hay un texto en la nueva Biblia, en la nueva versión internacional, que me llama la atención porque la traducción que hace la palabra débiles es la correcta, es la adecuada en ese texto. Entonces, primero, en el capítulo 5, eso es lo que tenemos que leer anteriormente, yo se los voy a resumir, pero en el capítulo 5, Pablo está hablando del resultado de la justificación. La justificación trae reconciliación frente a Dios, ¿sí? Pero mayoritariamente hermoso lo que hace el Señor, y Pablo dice, y no solo esto, sino que también tenemos entrada al reino, también tenemos esa ventaja de vivir en la gracia, que vemos las situaciones, las tribulaciones y las condiciones difíciles como formas que el Señor utiliza para hacernos crecer en la vida espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo en los versos anteriores. Pero tal vez podría uno llenarse de mucho orgullo y decir, wow, como cuando le dicen, no solo se gana un carro, sino una casa y 40.000 millones de pesos más, y usted dice, oh, soy rico, ya no necesito a nadie. Considerar esa actitud, pero lo que está haciendo Pablo en este texto es, pero no es por nosotros. Todo eso que hemos recibido ha sido gracias a la justificación que hemos tenido por medio de él. Esa preposición por la utiliza Pablo en casi todo ese texto. Por medio de él tenemos todo esto. Porque mientras aún éramos débiles, no fue por nosotros. Lo que adquirimos, todo fue gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo. Y esa palabra débiles en el original se refiere a una persona incapacitada moralmente. Es decir, lo que está diciendo el texto es que porque mientras nosotros no teníamos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos, eso era lo que está diciendo el texto. A su tiempo Cristo murió por los impíos y la palabra impíos está haciendo relación a esa debilidad. El hombre que es débil, en el texto original está diciendo, el hombre que es débil es el hombre incapaz de hacer lo bueno. O sea, es un impío, es un hombre que vive sin el consentimiento de lo que a Dios le agrada, ¿sí? Prácticamente lo que está diciendo es que nosotros no estábamos tirados en el suelo esperando que alguien nos salvara, sino nosotros éramos los que estábamos con el arma baleando al que encontráramos en el nombre de Dios y lo atacábamos. Estábamos buscando asesinar a Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Éramos rebeldes, éramos las personas que querían ejecutar a Cristo. Entonces cambia el concepto completo de lo que significa el texto. Él está diciendo que todo el mérito nos lo quita porque el deseo de nosotros era desde el inicio perverso, pecaminoso. Pero aún así a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Sí? Y esa palabra murió, creo que es apetzanen, creo que se llama en el griego y quiere decir asesinado, ser asesinado. Y en el verso 7 nos coloca un intermedio que trata de colocar o conectar
el verso 6 y el verso 8. Quiero ahora sí que vean algunos apuntes que dice en la tabla de observaciones, que fue la que ustedes tenían que llenar con Mateo, pero quería darles este verso. Entonces, miren la observación que yo hice en el verso 6. En el verso 6, él introduce la incapacidad del hombre de reconciliarse con Dios por medio de la conjunción. ¿Por qué? Está diciendo, todo esto lo recibimos de Dios porque ustedes, nosotros, éramos débiles y Cristo tuvo que venir a morir por nosotros los impíos. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, una pregunta que hago sin saber qué significa la definición de debilidad es, la debilidad de la que habla el verso 6 se refiere a la falta de esperanza que tenían antes de ser justificados. Es decir, la persona siente debilidad al reconocer que no puede alcanzar eso. Yo creo que no, ese texto no se está refiriendo a eso y ya lo vamos a ver, porque en el verso 8 vuelve y hace énfasis en la condición en la que estábamos nosotros. Entonces, en la interpretación que yo hago del texto del verso 6 es la debilidad se refiere a la incapacidad que tiene el hombre de ser moralmente correcto ante Dios. Y eso nos estamos basando en todo el contexto atrás, ¿sí? En todo el discurso que está dando. Aún en el capítulo 4, cuando habla de Abraham, él muestra que los méritos de Abraham no fueron sus condiciones físicas, sino el haber creído. Eso fue lo que le justificó. Y está colocándonos a nosotros ahí mismo, en los versos 25, 24 y 25, nos coloca en la misma condición. Y no solo a él será contada justicia, sino también a nosotros los que creemos. Entonces, está hablando de la incapacidad del hombre de ganar la justicia y ser justificado delante de Dios. Esta es la interpretación del texto. Digamos, ahora miremos estas dos observaciones del verso 7 y el verso 8. Verso 7 dice que sirve para ilustrar el versículo anterior. Y ahí aparecen algunas preguntas. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atreva a morir por el bueno. Hago unas preguntas respecto a ese texto, y son estas. ¿Está diciendo el texto que hay que morir por los justos? Esto sería una mala interpretación, ¿verdad? Porque ahí no nos está hablando de que deberíamos morir. No es un mandamiento que obedecer, no. Simplemente nos está colocando una condición, una situación, porque quiere reflejar algo. Miren la interpretación. El texto se enfoca en esclarecer el verso 6, basándose en el significado de la muerte en Roma. ¿Cómo podríamos nosotros saber esto? Hay que ver un poquito el contexto histórico. Es decir, Roma, recuerden ustedes que los soldados romanos, cuando llegaban de la guerra, ellos estaban muriendo por el imperio, por lo que creían que era justo, bueno, por lo que era correcto morir, por las personas que estaban ahí. Pero era un cobarde el que llegaba de la guerra sin un rayón en la cara, sin un dedo. Si llegaba completico, lo cogían a tomate, porque era un cobarde, ¿sí? Él decía, a duras penas, una persona es capaz de morir por alguien o por su nación o por alguien que dice ser justo. Esto es lo que está poniendo. Porque él quiere hablar del verso 6. Él quiere decir, Cristo murió por los impíos. El verso 7 dice, lo normal es, y eso, que una persona muera por alguien que consideramos que debería alguien morir por él. Yo moriría porque es que es tan bueno este hombre, ha dado tantos mercados. No, yo tengo que, o sea, lo mínimo sería morir por él. Yo creo que nadie piensa así, ¿sí? Los soldados con dificultad pensaban así, por eso los cogían a tomate cuando llegaban sin heridas, porque ellos decían, mi vida vale más que la nación, ¿sí? El contexto está diciendo eso. Ahora el verso 8 quiere dar más claridad en este discurso que está haciendo Pablo, y es, pero Dios, miren, pero, una conjunción adversativa, va a contrastar lo que está en el verso 7, pero Dios, es decir, nosotros los hombres ni por el bueno morimos,
Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Dios demuestra su amor. Demostrar, esa palabra en el original quiere decir exhibe, ¿sí? Exhibir. Dios exhibe su amor, lo derrama, lo expone para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está enfatizando la condición del hombre antes y durante ese momento en el que el Señor viene y le salva. Somos, siendo aún pecadores, siendo aún rebeldes, siendo aún los que querían asesinar, otra vez él utilizaba Petsanena y él murió, él muere por nosotros, él es asesinado por nosotros. Increíble. Y solamente de 3 textos se puede sacar todo esto que acabamos de hacer. Entonces, hay una pregunta interpretativa. Miren la observación. La conjunción adversativa en el verso 8, el pero, muestra el pensamiento divino, es decir, el pensamiento de Dios es que Él envía a su Hijo para morir por los que no merecen ser justificados. ¿Sí? Y ese pensamiento va en contra de la lógica, que es el verso 7. Lo lógico sería que alguien muriera por alguien bueno, pero Dios ahí nos está exponiendo el deseo de Dios, pero Dios. Es muy importante esa palabra. La pregunta interpretativa sería, ¿cuál es la motivación de Dios para mostrar su amor? Y el verso y la interpretación es, no hay nada justo en nuestra vida para haber sido salvados. Sin duda la muestra del amor se explica en los versos anteriores, ¿sí? Les voy a leer así en Romanos 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, estoy leyendo desde la versión internacional, nueva versión internacional, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ese es el verso 1, tenemos paz con Dios por medio, miren otra vez la preposición, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante Él, otra vez, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La motivación de Dios por mostrar su amor es que alcancemos su gloria, que le demos gloria, que Él sea glorificado en toda esta obra. Esas son las observaciones que, que puedo hacer del texto. Ustedes también las pueden hacer. Aplicar esto mismo que acabamos de ver a todos los textos que queramos leer. Hay unos, y eso es cierto, hay unos que van a ser más complejos que otros, pero hay un punto claro y me parece que es cierto. La Biblia explica la Biblia, es decir, hay textos que pueden ser más oscuros, decía Martín Lutero, hay textos que son más oscuros en una parte, pero se esclarecen en otros, ¿sí? Porque es importante, por ejemplo, leer los evangelios sinópticos. Porque es importante leerlos así. Por ejemplo, Marcos explica muchas cosas de la cultura judía que Mateo no, porque Mateo está dirigido a judíos. Entonces él ya supone que nosotros sabemos cuáles son las actividades de los judíos. Marcos sí explica algunas cosas. Entonces, ven, de pronto esto no lo entendí muy bien, entonces me voy a Marcos y puedo comprender un poco porque me dan algunas explicaciones de por qué ellos hacían eso. Y así podemos saltar en los versos. Por ejemplo, otra cosa es Mateo cita demasiado el Antiguo Testamento. Él está diciendo o suponiendo que nosotros ya sabemos qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer el Antiguo Testamento para que cuando lleguemos a leer Mateo, por ejemplo, comprendamos muchas cosas que ya hemos leído anteriormente. Muy bien, esta última sección que ya vamos a terminar, ya ahorita podemos dejar algunas preguntas. Esta última sección habla de la aplicación. Este cuadro que ustedes tienen ahí en la guía me parece que es pertinente porque deberíamos examinar cuánto tiempo estamos dedicando al estudio, a escuchar, a leer, a meditar, a memorizar la palabra y
creo que es un buen elemento. Ustedes lo pueden usar para ver y hacer una comparativa con ustedes mismos, ¿no? No es como llamar al hermano y decirle, hoy, ¿cómo te fue hoy? Ay, ¿no leíste? Caray. No, no, esto es algo personal. Es una meditación personal que estamos haciendo de nuestra forma de estudiar la escritura, de acercarnos a ella. Es la manera en la que debemos nosotros acercarnos personalmente. Bien, quería dejarles esto. Yo hablé de esta barrita la semana pasada, se las mostré en una Biblia que tengo, yo tengo estas tiritas y quería explicárselas rápidamente. Estas tiritas, pues son una forma de estudiar. Yo estoy de acuerdo y quería como hablar puntual de eso un poquito y es, ¿qué podríamos hacer para empezar a estudiar? A veces nosotros nos preguntamos y decimos, es que yo no sé por dónde empezar, por ejemplo, no sé cómo puedo empezar, no sé si empezó por el Antiguo Testamento, empezó por el Nuevo. Hay muchas formas de empezar a leer la Biblia. Lo importante es tener la decisión, como lo decíamos hace 8 días. Hay que tomar la decisión esta noche. Pues esa noche era esa noche, ahora esta noche es esta noche. Entonces, tomemos la decisión de leerla y aquí les quería pues dar dos, por lo menos. Una es la que el pastor MacArthur sugiere, que me parece que es buena, que es, vamos a leer 30 días o los días de un mes, un texto del Nuevo Testamento. Si es una carta corta, la leemos completa en un día. Cada día leemos esa carta completa. El pastor MacArthur empieza con Primera de Juan. Él dice que empezar con, se van rotando una carta corta y una larga, una corta y una larga y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan tiene 5 capítulos. Entonces, en un día leemos esos 5 capítulos y al otro día otra vez los volvemos a leer, así hasta los 30 días. Pero durante ese estudio deberíamos tomar apuntes, apuntes que la repetición de la lectura va generando en nosotros, inquietudes. ¿Será que esto quiere decir esto? Empezamos a leer y se van a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, por ahí al 17º día o al 15º día o al 20º día, empezamos a comprender mejor la escritura. Es sin duda un buen elemento. En cuanto al Antiguo Testamento, perdón, él sugiere 20 minutos al día. Es decir, vamos a coger la Biblia y empezamos a leer Génesis 20 minutos, hasta donde llegaron. No, que yo llegué al capítulo 2, no importa, pero 20 minutos todos los días. Todos los días. Él dice que aproximadamente en 2 años y medio se lee el Nuevo Testamento, pero no se lee como de pronto leemos así a lo rápido, sino muy detenidamente. Es decir, tenemos un panorama muy amplio del Nuevo Testamento. Igual con el Antiguo Testamento. Se lee cada 20 minutos y así cuando terminemos otros 20 minutos, otra vez volvemos a empezar 20 minutos siempre. En el caso de esta imagen que está en pantalla, ustedes ven unos números del 1 al 0, del 1 al 0 o del 0 al 1. 1, 2, 3, 4, 5 están de derecha a izquierda. Entonces, ustedes ven que cada una de esas tiras tiene unos libros. Lo que se sugiere, o lo que sugieren en esta modo de lectura, es que en la primera tira, es decir, siempre vamos a leer 10 capítulos al día, siempre. Entonces, el primer día leemos Mateo 1, Génesis 1, Romanos 1. ¿Sí ven que les estoy diciendo el primer libro de cada tira? Mateo 1, Génesis 1, Romanos 1, Primera de Tesalonicenses 1, Job 1, Salmos 1, Proverbios 1, Josué 1, Isaías 1 y Hechos 1. Y así leemos. Cuando terminemos, por ejemplo, alguien ya llegó a Juan 21. Entonces terminó Juan 21, vuelve a Mateo 1. Y así. Se supone que este propósito es para leer, creo que 2 veces o 3 veces
algunos pasajes. Creo que por lo menos el Nuevo Testamento se puede leer 3 veces al año con esta medida. Me gusta mucho esta y yo la sugeriría porque al leerla en orden, es decir, yo creo que sin querer queriendo, se van haciendo algunos paralelos. Se van haciendo paralelos de textos. Uno dice, uy, lo acabé de leer, pero en otro pasaje, lo acabé de leer en otro libro, o me acuerdo que lo vi en este texto. Es muy bueno, me parece que es muy útil, se los recomiendo. Si quieren de pronto que lo compartamos y lo quieren imprimir y hacerlo tiritas, así como yo lo tengo en tiritas, así, y lo voy separando cada vez que avanzo, pues lo podemos poner en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces quiero que hagamos una oración y ya después de terminar la oración, de pronto hacemos algunas preguntas si es que hay. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos permitiste ver eh, una manera de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque es tu palabra una fuente de vida maravillosa, Señor. Es un tesoro que tú, Dios, has puesto en nuestro corazón, valorarlo de una forma maravillosa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque también has permitido que hombres piadosos nos motiven a leer tu palabra, que también les das entendimiento para poder generar planes y sugerirnos, Señor. Pero como dice tu palabra en Juan, 1 Juan 2, nosotros tenemos al Espíritu Santo y es tu Espíritu quien nos abre el entendimiento, nos da esa sabiduría celestial. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por este privilegio tan grande que nos das de reunirnos y de estudiar un poco tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes en este trabajo que no es un deseo o más bien un capricho, sino que es un deber de todo creyente el estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias y hacemos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.